En esta oportunidad les estaré compartiendo un pequeño y corto video y que tiene que ver con la solicitud de los antecedentes penales de Venezuela. Bien, para ello nos vamos a dirigir a nuestro explorador y vamos a buscar la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, ¿ok? Entonces colocamos acá antecedentes penales de Venezuela y nos va a aparecer acá antecedentes penales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz. Seleccionamos. Es importante resaltar que estas solicitudes se hacen en función de los números de cédula de cada venezolano, ¿ok? Y las solicitudes, el número de solicitudes son un poco limitadas, ya que cuando llega a un cierto límite ya no se pueden hacer nuevas solicitudes, ¿no? Bien, hay que tener un poco de paciencia, ya que como esto es por número de cédula, hay muchas personas que diariamente hacen este tipo de solicitudes. Entonces la página web se pone un poco lenta, pues. Como pueden ver, ya ahí comienza a cargar, esperamos que cargue. Bien, una vez que ya ha cargado, como pueden notar, nos aparece una pequeña ventana de información y nos dice: número 1, trámites autorizados, 1 diario, 3 mensuales y 10 anuales. Si realiza más de la cantidad señalada, el sistema los rechazará. 2. Las solicitudes se tramitan en el horario de lunes a viernes las 24 horas hasta que se cumpla el cupo diario. 3. Vigencia de la certificación de antecedentes penales tiene una validez de 3 meses. 4. En caso de poseer antecedentes, la solicitud será rechazada automáticamente. Punto número 5. Al momento de solicitar su trámite, debe indicar el país al cual va dirigido, por ejemplo, la República de Chile. Punto número 6. La certificación de antecedentes penales es un trámite internacional gratuito. Se recomienda al usuario no usar gestores ni intermediarios para la emisión del mismo. Punto número 7. No utilizar correos de la plataforma Hotmail para el registro del sistema. Punto número 8. Los certificados se emiten a efectos de ser presentados ante las autoridades del estado que lo solicite, por lo que estos deben ser aceptados sin restricción alguna. Seleccionamos salir y ingresamos nuestra contraseña. Ingresamos nuestra contraseña, entrar. Tenemos que ser un poco pacientes porque, como les comentaba anteriormente, estas son solicitudes que se hacen diariamente. Entonces, debido a que hay muchas personas realizando este tipo de solicitudes, la página se pone un poco lenta, ¿no? Bien, una vez en nuestra página principal, seleccionamos salir y nos vamos a dirigir a la ventana. Como pueden ver, acá nos aparecen una serie de ventanas que dice inicio, solicitud de seguridad y cerrar. En la ventana donde dice solicitud nos vamos a dirigir a donde dice iniciar solicitud. Seleccionamos iniciar solicitud y bien, una vez aquí nos van a aparecer una serie de datos que tiene que ver con la solicitud de la certificación de los antecedentes penales, ¿no? Ya por defecto el sistema nos va a aparecer con los datos principales, ¿no? Que son los nombres, los apellidos y lo que es el número de cédula, ¿no? Bien, una vez aquí donde dice motivo de la solicitud, ahí tenemos que colocar cuál es el motivo, ¿no?, de la solicitud que estamos emitiendo para estos antecedentes penales. Ahí nos aparecen una serie de opciones, las cuales son negocio, proceso penal, solicitud de estudio, solicitud de residencia, solicitud de trabajo, turismo o visa. En este caso yo voy a utilizar la solicitud de visa, ¿no? Hay otra ventanita acá que nos dice selecciona el país que solicite la certificación. Este es el país que solicita la certificación de esos antecedentes, ¿no? En este caso son para Chile.
Este ejemplo y este pequeño video que estamos haciendo es para aquellos ciudadanos que vayan a realizar la solicitud de antecedentes penales para Chile. Como aquí y seleccionamos Chile. Es importante resaltar también que, como pueden notar, acá nos aparece Chile y nos aparece Chile Consulado. Chile Consulado son aquellos trámites que se van a realizar en los consulados de cualquier país del mundo, ¿ok? En los consulados de la República de Chile, ¿ok? Por ejemplo, si usted está en Venezuela y usted va a hacer un trámite que tiene que ver con algún trámite legal o migratorio, siempre y cuando sea en el consulado en Venezuela, ¿ok? De Chile. En este caso, bueno, como es un trámite que yo voy a realizar estando acá en Chile, yo voy a seleccionar Chile y confirmamos lo que son los datos correctos. Lo pinchamos. Una vez verificada esta información, seleccionamos registrar. Una vez que hemos seleccionado esto, se nos va a desplegar esta pequeña ventana donde dice atención importante. Le recordamos que las solicitudes son limitadas, una diaria, 3 mensuales y 10 anuales. Verifique que el país solicitante sea el correcto para evitar pérdidas de solicitudes. Ya como pueden ver, ya eso lo hemos verificado y presionamos aceptar. Y ahí ya procesa lo que es la información que hemos realizado. Y bien, una vez que ya culmina lo que es el proceso de registro de la solicitud, se nos va a desplegar esta pequeña ventana donde dice registro exitoso, descargue su certificado en el módulo de solicitudes. Presionamos aceptar, esperamos que cargue para dirigirnos a lo que es el registro de solicitudes para poder realizar la descarga de nuestros antecedentes penales. Y bien, señores, una vez que hemos realizado el registro de nuestra solicitud de antecedentes penales, se nos va a desplegar esta pequeña ventana acá de información. Lo que vamos a hacer es seleccionamos salir y nos vamos a dirigir donde dice solicitudes para proceder con lo que es la descarga de nuestros antecedentes penales que hemos realizado. Seleccionamos solicitudes y se nos va a desplegar una ventana de los estatus de las solicitudes que hemos realizado. Esperamos que cargue. Como pueden notar, es un poco lento debido a las solicitudes que hacen diarias. Hay que ser un poco paciente. Y bien, una vez aquí se nos va a desplegar esta información que nos dice: por favor verifique antes de imprimir el documento los siguientes puntos: nombre y número de cédula, organismo al que va dirigida la certificación, que el documento contenga el logo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, UTICIPA, ¿no? Seleccionamos salir y como pueden notar acá ya nos aparece los antecedentes que hemos solicitado, ¿no? Nos aparece el número de trámite, el estatus que ya está aprobado, el comprobante de solicitud, la fecha en la que lo hemos realizado, el día de hoy, 8, y procedemos a lo que es descargar. Seleccionamos descargar para descargar nuestros antecedentes. Y bien, una vez que ha cargado nuestros antecedentes, como pueden notar, ya nos aparece acá. Verificamos lo que son los nombres, la cédula, todo está correcto. Y bueno, señores, esto ha sido todo por este pequeño video. Próximamente les estaré subiendo un video de cómo apostillar estos antecedentes penales, ¿ok? Porque la mayoría de los trámites que se hacen para lo que son los trámites migratorios, estos antecedentes deben ir apostillados, ¿ok? Que es un proceso aparte que se hace con otra página web, ¿ok? Así que muy pronto les estaré subiendo estos mismos antecedentes, pero ya apostillados, ¿ok? Esto ha sido todo por este video. Espero que les guste y nos vemos en un próximo video.